Por eso es importante que usted se quede con esta imagen. Los jesuitas son hoy en día quienes controlan tanto el Vaticano como todos los grupos masónicos. Y usted va a descubrir, por los datos que le vamos a mostrar, que esto es una realidad. En el libro The Grand Design de John Daniel dice algo muy interesante. Lo cierto es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para llegar a ser su más magnífica y efectiva herramienta para alcanzar sus propósitos entre los protestantes. Así que estamos descubriendo que los jesuitas son los que controlan la masonería y por medio de ella alcanzan sus objetivos. Athanasius Kircher fue considerado el padre de la egiptología, y este jesuita tuvo una gran influencia en la masonería, según dice el libro de Magic and Obelisks. Sabemos que la pirámide, por su forma, simboliza la escarela que lleva al faraón hacia Ra, el dios Sol. Y sabemos que Ra, el dios Sol, es Lucifer. Y vamos a encontrar en muchos grupos masónicos, en la orden de los jesuitas y dentro del catolicismo, constantes referencias e imágenes a la pirámide. En el libro Masonic and Occult Symbols Illustrated dice, entre los egipcios, el triángulo representaba a Isis, Horus y Osiris. La pirámide tiene una estrecha relación en su significado simbólico con el triángulo. El triángulo representa a dioses paganos. En muchos lugares, el triángulo aparece por indicación de los jesuitas, y el triángulo, en este mismo libro, encontramos que dice que cuando se lo simboliza con un ojo en el mismo triángulo, dice que el ojo que todo lo ve es un símbolo de iluminación de Satanás. Observe bien esta imagen en el monasterio de Athos, en Grecia. El triángulo del que estamos hablando, con el ojo que todo lo ve. Esta es una imagen que aparece en el Vaticano, y observen bien, dentro del aro que sostienen los ángeles, el triángulo con el ojo que ve, que simboliza a Lucifer. Otra vez lo encontramos aquí en la cúpula de la Catedral de Santiago, en España, en un confesionario de la Catedral de Milán, en Italia. Y vamos a avanzar en la historia, porque a partir de 1798 ocurre algo de mucho significado para la historia. Dice el Conflicto de los Siglos, página 492, que en 1798 el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal. También en la página 636 dice: la herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Ahí tenemos una imagen de Napoleón, emperador de Francia, en la Catedral de Notre Dame, ante Pío VII, el 2 de diciembre de 1804. En el libro de Federal Reserve Conspiracy and Rockefellers encontramos una cita de gran interés. Weishaupt y sus compañeros jesuitas recortaron las entradas económicas del Vaticano, suscitando y dirigiendo la Revolución Francesa, dirigiendo a Napoleón hacia la conquista de la Europa católica, y utilizaron a Napoleón para encarcelar al Papa
Pío VII en Aviñón hasta que aceptó, como pago por su liberación, restablecer la orden de los jesuitas. Esta guerra de los jesuitas contra el Vaticano terminó con el Congreso de Viena y el Tratado Secreto de Verona en 1822. Este es un dato muy importante, porque siendo que la orden de los jesuitas había sido prohibida por el propio Vaticano, los jesuitas comenzaron de forma secreta a tratar de recuperar el control y comenzaron, como bien dice la cita, una guerra contra el Vaticano. Y obsérvese bien que quienes controlaban a Napoleón eran los jesuitas. Prohibida por el Vaticano, pero como comenzaron ya a controlar tiempo atrás a la masonería, estos, controlando a Napoleón, pudieron hacer frente al papado y encarcelarlo. Napoleón utilizó al general Berthier para poder prender al Papa Pío VII, y en realidad quien realmente estaba haciendo esa labor no eran ni Napoleón ni los agentes masónicos que controlaban a Napoleón, sino que eran los jesuitas. Por eso en 1814 el Papa Pío VII es liberado de la prisión a cambio de favorecer el restablecimiento de la orden de los jesuitas a su anterior posición de derechos y privilegios mediante una bula papal. Y en 1886, una vez que los jesuitas recuperaron su poder en el Vaticano y ahora sí tenían a los papas bajo su poder, en 1886 el Papa León XIII restablece todos los privilegios de la orden de los jesuitas a su estado original, pero sin restricción de ninguna autoridad humana o papal. Es interesante que el 13 de julio de 1870 los jesuitas fueron los que instauraron el dogma de la infalibilidad papal, porque controlando a una sola persona en el Vaticano les iba a ser mucho más fácil controlar todo el Vaticano. Y justo después de 1870 es cuando en 1886 este Papa restablece todos los beneficios que la orden de los jesuitas tenía. Y siguiendo un poco la historia, sabemos que en 1929 Mussolini restaura el poder papal por el Tratado de Letrán. El confesor de Mussolini era Pietro Tacci Venturi, que era jesuita. Ahí tenemos a Mussolini en la firma del Tratado de Letrán en 1929. Quien llevó las negociaciones entre Mussolini y el Papa era el jesuita Tacci Ventura. Los jesuitas quitaron el poder al Papa por la supresión de su orden. Los jesuitas le devolvieron parte de su poder, pero ahora eran ellos los que a partir de este momento controlaban el Papa. ¿Qué es lo que dijo Napoleón al final de su vida de los jesuitas? Dijo así: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El jefe es un general de un ejército, no un simple monje de un monasterio. Y el propósito de esta organización es el poder. Poder absoluto, poder universal, poder de controlar el mundo por voluntad de un solo hombre, el general de los jesuitas, siendo éste un maestro soberano entre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, serán los que dirijan, cueste lo que cueste, cada acto, cada crimen, por muy atroz que sea, es un trabajo misterioso si es cometido
para el interés de la sociedad de los jesuitas, o por orden del general. Ahí tenemos la tumba de Napoleón en París, y casualmente en el suelo de la tumba aparece el símbolo del sol una vez más. Igualmente aparece en la cúpula que está encima de la tumba. Y vamos ahora a comenzar y a seguir la historia de esta orden, pero lo que nos va a ser el tema principal de los jesuitas y cómo ellos se introdujeron y están influyendo de forma especial en el país de los Estados Unidos. Los jesuitas se introdujeron en los Estados Unidos en 1566 por medio de jesuitas enviados desde España. En 1673 por jesuitas franceses entrados desde Canadá y en 1687 por jesuitas también españoles, pero que llevaban desde México. Especialmente es de importancia notable resaltar que el primer asentamiento jesuita fue en 1634 en la ciudad de Santa María, en el estado de Maryland, que si lo traducimos quiere decir tierra de María, porque los católicos soñaban con hacer de la tierra de los Estados Unidos la tierra de María, y fue desde este lugar que la influencia de los jesuitas comenzó a extenderse a todos los lugares del país naciente. Una de las personas más influyentes que más determinó la entrada y la influencia de la Iglesia Católica en sus primeros años en Estados Unidos fue George Calvert. George Calvert era un parlamentario británico católico. Él fue secretario de Estado de Jaime I de Inglaterra y recibió el territorio de Maryland para formar una colonia de católicos en los Estados Unidos. Él trabajó como agente de los jesuitas en la corte inglesa. Posteriormente se ordenó como jesuita y trazó un plan para introducirse en la colonia americana. Y para ello fue necesario crear un estado católico. Ese fue el estado de Maryland, un estado libre, según los católicos, pionero de la libertad religiosa.